Nos extendemos en la consideración de la vida evangélica a otro periodo, a la época de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, el siglo XVI en España, que es una nueva época de reforma. El mismo Francisco de Osuna estaba en una reforma de los franciscanos para volver a lo más esencial de la vida evangélica. Lo mismo hace Santa Teresa con la Orden del Carmelo y después San Juan de la Cruz. Era una cristiandad muy excelente, la de España, en la cual estaba todo integrado, incluso la vida política, en eso era más perfecta que la cristiandad medieval, en la cual había personajes como Federico II, emperador, etcétera, que eran problemáticos. En cambio, en España la civilización cristiana era mucho más perfecta, más integrada con todos los aspectos de la vida humana, no solo el arte, sino también la política, la ciencia filosófica y las otras ciencias. Todo estaba al servicio de la verdadera religión, de la unión con Dios y finalmente de la mística. Es lo que intentan estos grandes reformadores que quieren hacer volver a la vida evangélica más esencial a estas personas que ciertamente vivían como cristianos y en un régimen de cristiandad, pero necesitaban siempre retornar a lo esencial. Hay un libro de José de Jesús María, Historia de la vida y virtudes del venerable padre Fray Juan de la Cruz. Es un libro antiguo, cercano a la época del mismo San Juan de la Cruz, en el cual expresa de un modo teológico el significado de esta vida, o sea, hace ver cómo no solo escribió acerca de la contemplación de Dios, de la vida evangélica, sino también la vivió. En uno de los tratados místicos que sacó de sus ilustradas experiencias, como consta de cartas que él escribió a personas que se lo habían pedido, nos da larga noticia de cómo, después de los primeros actos de unión, entró el alma en otro grado de unión más estrecha, que llaman los místicos de desposorio espiritual, que hasta aquí llega la inefable caridad e incomparable amor que Dios tiene al linaje humano, significado con estos nombres de esposo y esposa en diversos lugares de las divinas letras, como el más estrecho, para el cual, estando ya el alma purificada según la proporción que este grado pide, la saca el esposo divino de la tierra de sus sentidos al cielo espiritual de sus potencias, arrebatando el espíritu con mayor vuelo que el éxtasis en que la otra unión se hace, por la razón que da nuestra Santa Madre Teresa de su experiencia, diciendo: para el desposorio espiritual da el Señor arrobamiento que saca de los sentidos. Porque si estando en ellos se viese el alma tan cerca de esta gran majestad, no era posible, por ventura, quedar con vida. Y porque estos efectos de rapto frecuentes y por largo tiempo se vieron en nuestro venerable Padre estando en el monasterio del Calvario, según la noticia que de esto nos dan los religiosos que allí concurrieron con él, y nuestras monjas del monasterio de Beas, donde iba a confesarlas, parece que a este tiempo habemos de reducir lo que de este estado dice en el tratado que comienza: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste?, desde la canción 17 hasta la 27, que entró en otro grado superior de unión y perfección.
Este tratado es el Cántico Espiritual, que se inspira en el libro del Antiguo Testamento, del Cantar de los Cantares, que durante los siglos de la tradición cristiana, desde la época patrística, fue aplicado a la vida espiritual como símbolo de la vida espiritual, de la unión con Dios. San Juan de la Cruz experimentaba esto entrando en el cielo de sus potencias, desprendiéndose de los sentidos. Son las potencias espirituales. Entonces, esta vida celestial comienza en la tierra de modo espiritual y se traslada también a lo sensitivo. Efectivamente, el libro del Cántico Espiritual explica cómo hay muchos sentimientos que surgen y muchas percepciones, muchas experiencias espirituales que surgen de este contacto con Dios que se da en lo más interior de las potencias, como él dice, el entendimiento, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Hay una purificación muy profunda que permite entrar en el cielo anticipadamente en contacto con Dios. Para esta más estrecha unión es forzoso que hubiese más apretada purificación, según lo que dice San Dionisio, que por muy purgados que estén los espíritus, si han de subir a algún grado de mayor perfección y semejanza de Dios, han de ser purificados según la proporción del nuevo grado de perfección y blancura. Esta purificación de grados tan levantados se hace por los dones del Espíritu Santo, que es influencia inmediata de Dios, o por influencia de los ángeles, más o menos superiores, según la dignidad del grado. Los ángeles intervienen, ayudan en la vida espiritual. De hecho, como explica Santo Tomás, la ley vino por medio de ángeles. La ley del Antiguo Testamento vino por medio de ángeles. La revelación de Dios tuvo instrumentos que eran los ángeles. Pero la revelación del Nuevo Testamento es más perfecta porque es Dios mismo que obra, Dios mismo que habla, Cristo, con sus palabras humanas. Por un lado, el sujeto es infinitamente más perfecto porque es el mismo Dios que los ángeles, y por otro lado, el instrumento es más cercano a nosotros porque es su humanidad, son palabras humanas, es la persona divina que habla con palabras humanas. Por eso, en la vida espiritual, de alguna manera, se reproduce el camino de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, primero necesitamos muchas cosas sensibles, necesitamos una vida interior en la cual nos pueden ayudar los ángeles, pero sobre todo necesitamos el contacto con Cristo, que habla como Dios en lo interior, es el maestro interior, y junto con Cristo está el Espíritu Santo, que nos espiritualiza y produce justamente una experiencia espiritual, que es tan importante en la vida cristiana. San Juan de la Cruz nos ilustra de muchas maneras acerca de esta vida espiritual, no solo con el ejemplo de su propia vida de santidad, sino en sus obras, en sus escritos. Por ejemplo, en este cántico espiritual del cual hablaba este autor, José de Jesús María, en el cántico espiritual se habla de esta vida celestial que comienza en la tierra hasta que se sube a un grado más alto, que es el último que se puede tener en esta misma tierra, en este mismo estado mortal. Recordemos lo que dice el cántico espiritual en algunos pasajes.
Hay una poesía al principio: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Pastores los que fuerdes, allá por las majadas aloteros, y por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré la fiera, y pasaré los fuertes y fronteras. Y así sigue el texto de la poesía, que después se explica en prosa, con un texto muy, muy profundo. En esta primera canción, el alma enamorada del Verbo, Hijo de Dios o Esposo, deseando unirse con él por clara y esencial visión, propone sus ansias de amor querellándose a él de la ausencia, mayormente que estando ella herida de su amor, por el cual ha salido de todas las cosas y de sí misma, todavía haya de padecer la ausencia de su amado, no desatándola ya de la carne mortal, para poderle gozar en la gloria de eternidad. Y así dice: ¿a dónde te escondiste? Y es como si dijera: Verbo, esposo mío, muéstrame el lugar donde estás escondido, en lo cual le pide la manifestación de su divina esencia, porque el lugar donde está escondido el Hijo de Dios es, como dice San Juan, el seno del Padre, que es la esencia divina, la cual es ajena y escondida de todo ojo mortal y de todo entendimiento. Entonces, para elevarse al verdadero conocimiento de Dios hay que salir de todas las cosas y buscar el Verbo que está escondido en la esencia de Dios. Escondido, secreto, místico. El Verbo de Dios está escondido y la verdadera vida espiritual es una aspiración de encontrar al Verbo de Dios escondido, que habla. Esa aspiración la produce el Espíritu Santo como un amor, como un deseo que se manifiesta de muchas maneras. Encareciendo, declarando el dolor de la herida de amor a causa de la ausencia, dijo, habiéndome herido. Y este sentimiento tan grande acaece así en el alma, por cuanto en aquella herida de amor que hace Dios en ella, levántase la voluntad de la alma con súbita presteza a la posesión del amado que sintió estar cerca por el toque suyo que sintió de amor. Y con esa misma presteza siente la ausencia y el gemido juntamente, por cuanto en ese mismo momento se le desaparece y esconde. O sea, en cuanto se va sintiendo y deseando la presencia del Verbo de Dios, se va escondiendo en la percepción del que lo busca. Salí tras ti clamando y eras ido. Como si dijera, al tiempo que quise comprender tu presencia, no te hallé. Y quedéme vacía y desasida de todo por ti, y sin asirme a ti penando en los aires de amor, sin arrimo de ti ni de mí. Esto que aquí llama el alma salir para ir a Dios, llama la esposa en los cantares levantar, diciendo: levantarme y rodearé la ciudad por los arrabales y las plazas, buscaré al que ama mi ánima, busquéle y no le hallé. Y toda la vida se va organizando en torno a la búsqueda de Dios, y los primeros que aparecen son los pastores, dice, llamando pastores los que fuereis, llamando pastores a los afectos y deseos, porque ellos apacientan al alma de bienes espirituales. Porque pastor quiere decir
apacentador. Y mediante ellos se comunica Dios a ella, porque sin ellos no se le comunica. Y dice, los que fuerdes, es a saber, los que de puro amor salieredes, porque no todos van, sino los que salen de fiel amor. Sí, los afectos son necesarios, pero no todos son necesarios, no todos son útiles los afectos, sino los que salen del puro amor, es decir, de la caridad, que motoriza para llegar al verbo de Dios, al amado. Le pide a los afectos que lo muestren, pero no lo pueden mostrar todavía. Y después a las majadas. Llama majadas a los coros de los ángeles, por los cuales de coro en coro van nuestros gemidos y oraciones a Dios. Esa es la liturgia de la cual hablábamos. O sea, la liturgia terrenal continúa por la liturgia celestial. De hecho, en la Sagrada Eucaristía invocamos a los ángeles. Cantamos el canto de los ángeles antes del canon de la consagración. Hosanna en el cielo, como cantaban los ángeles en la aparición de Cristo en la Navidad. Y siempre están los ángeles. Llama majadas a los coros de los ángeles, por los cuales de coro en coro van nuestros gemidos y oraciones a Dios, al cual llama Otero. Porque así como el Otero es alto, así Dios es la suma alteza, y porque en Dios como en el Otero se otean y ven todas las cosas, al cual van nuestras oraciones ofreciéndoselas los ángeles. De hecho, en el canon romano, el que hemos celebrado hoy, se pide que la ofrenda suba por el santo ángel. Ahora, este ángel es en primer lugar Cristo, porque Cristo es el primer ángel, porque es el enviado de Dios. El ángel quiere decir enviado. Pero a Cristo lo sirven los ángeles, y especialmente van nuestras ofrendas espirituales, nuestros sacrificios espirituales van por medio de los ángeles, que son estos deseos. Estos deseos canalizan nuestros sacrificios espirituales, nuestras alabanzas de Dios, finalmente por medio de Cristo. Por medio de Cristo, al cual en primer lugar se busca para llegar al Padre. Al cual van nuestras oraciones ofreciéndoselas los ángeles, como habíamos dicho, porque ellos son los que le ofrecen nuestras oraciones y deseos. Según lo dijo el ángel al santo Tobías, diciendo, cuando orabas con lágrimas y enterrabas los muertos, yo ofrecí al Señor tu oración. También se pueden entender por estos pastores que aquí dice el alma, por los mismos ángeles, porque no solo llevan a Dios nuestros recaudos, sino también traen los de Dios a nuestras almas, apacentándolas como buenos pastores de dulces inspiraciones y comunicaciones de Dios, por cuyo medio también Dios las hace, y ellos nos amparan de los lobos, que son los demonios, y nos defienden de ellos como buenos pastores. O sea, en el interior del alma está la lucha de los ángeles y los demonios, a través de nuestros afectos
principalmente, y después de nuestras imágenes, etcétera, porque los afectos están conectados con todas las potencias del alma, especialmente con los sentidos interiores, y así la voluntad se va disponiendo bien o mal, mejor o peor, según cómo reacciona a estas inspiraciones y a estos movimientos malos, es decir, inspiraciones de los ángeles y movimientos malos de los demonios. Ahora, como explica el santo en todas sus obras, la oración va más allá que esto, porque aunque la lleven los ángeles, el término es el verbo, y por el verbo es Dios Padre escondido en su esencia, y entonces no hay que quedarse con los ángeles, y por lo tanto con el mundo interior, más rico, más pobre. Eso depende mucho de la personalidad espiritual de cada uno, que a su vez está conectada con el resto de la personalidad, con las circunstancias, etcétera, con la propia historia, con las propias opciones, con los propios aciertos y con los propios errores. Está todo muy conectado y es muy singular en cada persona. El mismo San Juan de la Cruz dice que no hay ninguna persona que coincida ni siquiera en la mitad con el camino espiritual que tiene otra persona. O sea, somos todos distintos en este aspecto. Pero el término es el mismo. Y San Juan de la Cruz dice muy claramente que hay que purificarse de todas las dulzuras que vienen interiores, también hay que purificarse. No solo porque a veces las imitan los demonios, sino porque también en sí mismas no son el contacto con Dios, con la esencia divina, que es lo que buscamos, sino que son instrumentos simplemente que sirven mientras vienen y no sirven siempre, eventualmente no sirven en un momento sucesivo. Aunque alguna vez sirve su recuerdo, no sirve el apego a ella, porque puede impedir lo que Dios quiere hacer en otro momento de mayor profundidad. Si por ventura vierdes, y es tanto como decir, si por mi buena dicha y ventura llegaredes a su presencia, de suerte que os vea y os oiga, donde es de notar que aunque es verdad que Dios todo lo sabe y entiende, y hasta los mínimos pensamientos de la alma ve y nota, entonces se dice ver nuestras necesidades, oírlas, cuando las remedia o las cumple. Porque no cualesquier necesidades ni cualesquier peticiones llegan al colmo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus ojos llegue bastante tiempo y sazón y número para concederlos o remediarlos. Y entonces se dice verlo y oírlo, según es de ver en el Éxodo, etc., donde se narra que Dios vio la aflicción del pueblo, oyó su clamor y bajó a librarlos. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero. Es a saber, más que a todas las cosas, y entonces hablando a lo perfecto, le quiere más que a todas las cosas el alma, cuando no se le pone nada por delante que la impida hacer y padecer por él cualquier cosa. A este pues, que ella más quiere, envía por mensajeros a sus deseos, con el recaudo de sus necesidades y penas, diciendo, decidle que adolezco, peno y muero. Y eso es el resumen de la vida cristiana, o sea, que en todo lo que hacemos se despierten los afectos que llevan el corazón a Dios. Esa es la liturgia que tenemos que celebrar. No es solamente la liturgia del sacramento de la Eucaristía, la liturgia de las horas, es una liturgia que abarca toda la vida y sobre todo una liturgia interior
que está centrada en este mundo, en la liturgia exterior, desde el punto de vista externo también, de la organización de la vida, pero que apunta a algo más, que esa liturgia apunta a la liturgia interior, porque a través de la Eucaristía buscamos a Dios. Y los ángeles nos sirven para llegar a Dios, para que toda la vida sea un sacrificio espiritual y perfecto a partir de la Eucaristía, claro. O sea, de la presencia y la acción de Cristo. Entonces, todo se unifica. Pero la unificación no es simplemente una conexión externa, es una unificación interior, una simplificación interior que se hace principalmente, dice aquí San Juan de la Cruz, por medio de los afectos. Los afectos que producen sacrificios espirituales, o sea, ofrendas agradables a Dios. Y eso es culto divino, porque lo esencial del culto es el acto de la devoción. Que es el primer acto de la virtud de la religión. Y esa devoción es esta elevación del alma a Dios por medio de los afectos, que no son simplemente sentimientos sensibles, sino que son actos voluntarios. San Francisco de Sales lo explica de muchas maneras en el Tratado de la verdadera devoción, en la introducción a la vida devota, que habla de la verdadera devoción. Después Grignon de Montfort escribe el otro tratado de la verdadera devoción. La devoción es siempre esta vida interior que se eleva a Dios como afectos espirituales para buscar al Verbo de Dios. Unirse al Verbo de Dios y en el Verbo de Dios encontrar al Padre y por tanto la esencia divina, porque el Verbo de Dios está escondido en la esencia del Padre, que es la esencia divina, como dice aquí. En la llama de amor viva, San Juan de la Cruz también describe muy profundamente cómo se da esta vida celestial ya en este mundo, especialmente en el conocimiento de Dios experimental, que siempre surge del amor, de donde es de notar que el deleite, o sea, el gozo, la alegría espiritual, que el alma recibe en el arrobamiento de amor comunicado por el fuego de la luz de estas lámparas, son lámparas de fuego, de las cuales habla también el Cantar de los Cantares, es admirable e inmenso, porque es tan copioso como de muchas lámparas que cada una abraza en amor, ayudando también el calor de la una al calor de la otra, y la llama de la una a la llama de la otra, y así como también la luz de la una a la luz de la otra, porque por cualquier atributo se conoce el otro. Y así todas ellas están hechas una luz y un fuego, y cada una luz y un fuego, y aquí el alma inmensamente absorta en delicadas llamas, llagada sutilmente de amor en cada una de ellas y en todas ellas juntas, más llagada y viva en amor de vida de Dios, echando ella muy de ver que aquel amor es de vida eterna, la cual es juntura de todos los bienes. Como aquí en cierta manera lo siente el alma, conoce bien aquí el alma la verdad de aquel dicho del esposo en los Cantares, cuando dijo que las lámparas del amor eran lámparas de fuego y de llamas.
Hermosa eres en tus pisadas y calzado, hija de príncipes, dice ahí mismo. ¿Quién podrá contar la magnificencia y extrañez de tu deleite y majestad en el admirable resplandor y amor de tus lámparas? Estas lámparas de fuego son las perfecciones divinas, los atributos divinos que dice San Juan de la Cruz aquí, que es lo máximo que podemos conocer de Dios en esta vida. Porque si bien es verdad que vamos encontrando la Trinidad, todavía no la conocemos en su esencia. No conocemos cómo una persona surge de la otra o de las otras, y a eso nos acercamos teniendo la experiencia de las perfecciones divinas, que es real cuando en una perfección conocemos la otra, o sea, cuando no se separan entre sí. No se separa la belleza del bien, de la unidad, del ser, de la verdad, y todas las otras perfecciones que hay en Dios, que dice San Juan de la Cruz aquí en este libro, son infinitas. Porque algunas de las perfecciones de Dios las conocemos a partir de las criaturas, pero muchas otras no las conocemos. Porque no hay ningún reflejo en las criaturas. Y sin embargo existen. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ya no conocemos ninguna como realmente es, sino siempre por un reflejo. Y cuanto más la conocemos, más conocemos otras. Y así sucesivamente, y este proceso no tiene ningún término en esta vida. Por eso aquí nunca podemos terminar de profundizar en el conocimiento de Dios, y siempre nos queda por ver la esencia de Dios, lo que Dios es realmente. Pero podemos recibir las lámparas de fuego, el efecto de las lámparas de fuego que nos van iluminando. Y eso no se puede hacer simplemente por un conocimiento racional. Es imposible. Ni siquiera sabiendo mucha teología y mucha filosofía se puede alcanzar esto, porque es experimental. Es experiencia de Dios. O sea, un contacto que se tiene con Dios a partir de los afectos o por medio de los afectos que surgen de la caridad o que están en la caridad y que nos van conectando cada vez más profundamente con Dios, que vamos descubriendo. Entonces, cuando descubrimos las perfecciones divinas, después vemos mejor las criaturas, y cuando vemos mejor las criaturas nos elevamos mejor a Dios, ya en el orden natural, también en el orden sobrenatural, que es el teológico, y sobre todo en la experiencia interior. Por eso, como dice el Evangelio según San Juan, se produce gracia por gracia, o sea, una gracia llama a la otra, el abismo llama al abismo. O sea, hay como un lenguaje espiritual que entienden los ángeles, porque los ángeles hablan entre sí, y nosotros recibimos algo cuando los ángeles nos inspiran, como dijo antes. ¿Y cómo nos inspiran? Sobre todo produciendo estos afectos o ayudando a estos afectos que finalmente tienen su raíz última en la caridad. Pero la caridad no viene de los ángeles, viene de Dios directamente, del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y entonces cuando tenemos la caridad, todo lo que hacen los ángeles nos sirve. Si no tenemos la caridad, no nos sirve. Y además nos empezamos a confundir con lo que hacen los demonios. Y por eso se produce el caos en el interior, el desorden, la oscuridad, etc. Y para eso
hay que dejar a la caridad que ejercite su acto. Más aún, hay que dejar al Espíritu Santo que ejercite su acto de caridad en el interior. Porque el título de esta obra, La llama de amor viva, se refiere directamente al Espíritu Santo. La llama de fuego es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que actúa espiritualmente, porque no es una llama corporal. A veces sí significó como llama corporal. En Pentecostés aparecieron las llamas, arriba los fuegos, arriba de los apóstoles. Pero eso es un símbolo, como la paloma antes de Pentecostés, que apareció. Pero el Espíritu Santo no es ni paloma ni fuego, es espíritu. Entonces nos mueve interiormente, produce actos en nosotros, especialmente según los dones, como decía el autor de la vida de San Juan de la Cruz. El Espíritu Santo produce actos en nosotros, por los cuales esos afectos llegan a su perfección. Más aún, estos actos son el término perfecto de estos afectos. O sea, son actos espirituales, divinos, que produce Dios en lo profundo del alma y producen un conocimiento de Dios cada vez más profundo, porque de nada nos sirve esta vida si no conocemos cada vez más a Dios. Pero a Dios no lo podemos conocer mucho razonando. No llegamos muy lejos. La mayoría no llega a ninguna parte, se confunde de los que razonan. Pero aún teniendo vida espiritual, no llegamos muy lejos por el razonamiento. Por eso tenemos que tener una experiencia espiritual. Y esta experiencia espiritual es la vida interior, la vida mística, la vida escondida, en la cual hay muchas riquezas de afectos que son actos espirituales, sacrificios espirituales, deseos espirituales que se elevan a Dios, que a veces tienen una traducción dolorosa, participando de la pasión de Cristo, y a veces son gozosos, depende, y a veces se alterna la tristeza y el gozo, ¿no? Porque en esta vida todavía no podemos tener el gozo definitivo que surge solo del conocimiento de Dios, que es infinito, y aquí no lo podemos tener, porque nuestra inteligencia funciona de modo limitado, por los sentidos. Cuando uno ama y hace bien a otro, hácele bien y ámale según su condición y sus propiedades. Y así tu esposo, estando en ti como quiere él, es como quien él es, te hace las mercedes. Porque siendo él omnipotente, hácete bien y ámate con omnipotencia. Siendo sabio, sientes que te hace bien y ama con sabiduría. Y siendo infinitamente bueno, sientes que te ama con bondad. Siendo santo, sientes que te ama y hace mercedes con santidad. Y siendo él justo, sientes que te ama y hace mercedes justamente. Siendo él misericordioso, piadoso y clemente, sientes su misericordia y piedad y clemencia. Siendo él fuerte y subido y delicado ser, sientes que te ama fuerte, subida y delicadamente. Y como sea limpio y puro, sientes que con pureza y limpieza te ama. Y como sea verdadero, sientes que te ama de veras. Y como él sea liberal, sientes que te ama y hace mercedes con liberalidad, sin algún interés, solo por hacerte bien. Y como él sea la virtud de la suma humildad, con suma bondad y con suma estimación te ama,
e igualándote contigo, mostrándosete en estas vías de sus noticias, él mismo, alegremente, con su rostro lleno de gracias, y diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo, yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy, por ser tuyo y para darme a ti. ¿Quién dirá pues lo que sientes, oh dichosa alma, conociéndote así amada y con tal estimación engrandecida? De muchas maneras repite la palabra sentir, porque esto no es conocimiento racional, es un conocimiento experimental, que se tiene más como si fuera un sentimiento, que como si fuera un conocimiento racional. Pero no es un sentimiento de la afectividad natural, simplemente, aunque está como asumida aquí. Pero es un sentimiento propiamente espiritual, son actos de la voluntad. Y con estos actos de la voluntad se funda un conocimiento de Dios, que todavía no es de la esencia, pero se está acercando. Entonces, la vida humana está toda organizada en búsqueda de este conocimiento de Dios, todo es para conocer a Dios. Así empezó la filosofía, los primeros sabios se dieron cuenta de esto, o sea que había que conocer a Dios. Y todos los filósofos que se desviaron en la historia de la filosofía de la humanidad, de algún modo buscaron esto, porque querían conocer a Dios. Por ejemplo, los grandes idealistas, pero se equivocaron totalmente, porque lo querían conocer por la razón. Como si la razón humana fuese capaz de entender la esencia de Dios, y eso es imposible. Equivocaron este camino, porque se alejaron de la gracia, que es la única que funda esta experiencia. Porque sin la gracia no hay caridad, y sin caridad no están todos estos afectos, y si están los ángeles y los demonios, muchas veces el alma se confunde más que antes, porque no alcanzan los ángeles. Hace falta la presencia misma del Espíritu Santo para guiar todos los afectos a los cuales nos ayudan los ángeles, pero que finalmente están al servicio de la caridad, y la caridad tiene muchos actos espirituales. Y finalmente la caridad permite que el Espíritu Santo mismo actúe y nos haga conocer a Dios, especialmente según los dones. Los dones que se asientan sobre la fe y sobre la caridad misma, porque la fe no desaparece aquí, pero es como una fe iluminada por el conocimiento de estas perfecciones divinas. Y cuando conocemos las perfecciones divinas, comenzamos a vislumbrar de algún modo la acción de la Trinidad, la presencia de la Trinidad, como lo dice en este mismo libro. Como por ejemplo cuando siente el alma en la mano del Padre. La mano del Padre. La mano del Padre, que es muy poderosa
Es muy poderosa porque de alguna manera se vislumbra la infinitud del ser de Dios. O mano blanda o toque delicado, la cual mano, según habemos dicho, es el piadoso y omnipotente Padre, la cual habemos de entender que pues es tan generosa y dadivosa cuanto poderosa y rica, ricas y poderosas dádivas da al alma cuando se abre para hacerla mercedes. Y así le llama mano blanda, que es como si dijera, o mano tanto más blanda para mí, esta mi alma, que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo pesada, hundirías todo el mundo. Pues de tu solo mirar la tierra se estremece, como dice el Salmo. La gente se desatan y desfallecen, y los montes se desmenuzan. O pues, otra vez blanda y mano, pues, así como fuiste dura y rigurosa para Job, tocándole ásperamente, para mí eres tanto más amigable y suave que a él fuiste dura. Cuanto más amigable y graciosa y blandamente de asiento tocas en mi alma, donde tú haces morir y tú haces vivir, y no hay quien rehuya de tu mano, como dice el Deuteronomio, etc. Y después se refiere al verbo de Dios. Y esto hiciste tú con la liberalidad de tu generosa gracia, de que usaste conmigo, con el toque que me tocaste del resplandor de tu gloria y figura de su sustancia, que es tu unigénito Hijo, en el cual, siendo Él tu sabiduría, tocas fuertemente desde un fin hasta el otro fin. Y este unigénito Hijo tuyo, mano misericordiosa del Padre, es el toque delicado con el que me tocaste en la fuerza de tu cauterio y me llagaste. O pues tú, toque delicado, verbo Hijo de Dios, que por la delicadez de tu ser divino penetra sutilmente la sustancia de mi alma, y tocándola delicadamente en ti la absorbes toda en divinos modos de deleite y suavidades, nunca oídas en la tierra de Canaán, ni vistas en Temán, etc. Cuando toca el Padre, recién ahí conocemos al Hijo, es lo que está diciendo. Y cuando nos toca el Padre, si nos tocara fuerte, se hundiría todo el mundo, porque es infinito Dios. Y entonces nos toca suavemente, y solamente ahí podemos conocer al Verbo de Dios, que está en lo profundo del alma. Pero todavía no podemos conocer la Trinidad en sí. Es siempre el Espíritu Santo que produce esto, porque es la llama de amor viva. O sea, la llama, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos hace que encontremos al Padre y el Padre nos hace conocer al Hijo. Y mientras tanto, sí, podemos razonar y tener imágenes, pero todo eso no puede servir sino para llegar a esta experiencia. Pues de otra manera se convierte en un fin en sí mismo y nos desvía de Dios. Es lo que decíamos de la cultura, de un modo más exterior. Eso sucede también con el conocimiento espiritual. Y con toda la vida cristiana. Aun cuando fuera ordenada y no tenga desviaciones evidentes, puede suceder esto si no se busca la experiencia de Dios.
que es la palabra que usan los grandes autores, San Tomás y otros, los grandes autores de la tradición, para indicar este contacto espiritual con Dios que describen los místicos. Esta es entonces la vida celestial a la cual estamos invitados, buscando las cosas de arriba, como decía San Pablo, en las cosas, como decía San Pablo, dejando de lado las cosas de la tierra, aspirando a las cosas del cielo. Pidámosle al Señor entonces que tengamos esta experiencia, porque eso es lo primero que tenemos que buscar en toda nuestra vida, y que sepamos entrar en nosotros mismos para reorganizar nuestra vida, sobre todo desde el punto de vista espiritual, en pos de la búsqueda de esta experiencia de Dios, que es lo más importante y que es lo que Dios pensaba para nosotros cuando nos creó. Para eso nos hizo. Para eso existimos y para eso vivimos y hacemos todo lo que hacemos. Y para eso morimos también, porque por medio de la muerte lleguemos a la perfección del conocimiento de Dios, que está en la visión beatífica, en la bienaventuranza. Recordemos que el Evangelio comienza por las bienaventuranzas, porque no tendría sentido todo este camino sin la bienaventuranza, sin que la bienaventuranza esté al principio de todo, o sea, sin saber a dónde vamos, no tendría sentido el Evangelio. Por eso toda la vida cristiana es el reino de los cielos ya. No es solamente lo que esperamos, es ya el reino de los cielos, que está entre nosotros, como dice el Evangelio. Entonces, cada vez que escuchemos el Evangelio, pensemos en el reino de los cielos y encontremos en esta vida espiritual, que es el reino de los cielos, el motivo fundamental de todo lo que hacemos, para que finalmente encontremos la vida eterna y el gozo que Dios nos quiere dar para siempre.